Antes de morir, Ozzy Osbourne dejó una huella que sacudió al mundo entero. El legendario príncipe de las tinieblas, quien durante décadas redefinió el heavy metal y la rebeldía en la música, vivió sus últimos días con una intensidad que nadie esperaba. A sus 76 años, mientras su cuerpo se debilitaba debido al Parkinson y a las secuelas de múltiples cirugías, Ozzy decidió dar una última batalla, un concierto de despedida que, más que una presentación, fue su grito final de guerra. El 5 de julio de 2025, en Delo Park, Birmingham, su ciudad natal, Ozzy subió al escenario por última vez, sentado en un trono gótico decorado con murciélagos y calaveras, frente a 45.000 fanáticos con lágrimas en los ojos. Ese espectáculo, titulado Back to the Beginning, no solo cerró una era gloriosa de más de 50 años, sino que también fue la prueba de que, incluso en su fragilidad, su espíritu ardía con una fuerza indomable. Lo que pocos sabían es que apenas 17 días después, la leyenda se apagaría para siempre. Rodeado de su esposa Sharon y sus hijos, Ozzy pasó sus últimos días entre risas familiares, música y silenciosas confesiones. Un video compartido por su hija Callie, en el que se le ve saludando dulcemente a su nieto Sidney apenas 48 horas antes de su muerte, conmovió profundamente a sus seguidores. La verdad detrás de sus últimas semanas, marcada por momentos de paz y una despedida épica, revela la faceta más humana de un hombre que vivió al límite y dejó un legado imposible de borrar. Esta es la historia de sus últimos días, donde el mito se convirtió en inmortal. Ozzy Osbourne no fue simplemente un cantante de rock, sino una figura cultural que cambió para siempre la historia de la música. Nació como John Michael Osbourne el 3 de diciembre de 1948 en Aston, un barrio obrero de Birmingham, Inglaterra. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, el bullying y un diagnóstico temprano de dislexia que lo alejó del sistema escolar. Sin embargo, desde joven encontró en la música una forma de escape y una vía para expresar su rebeldía. Esa búsqueda lo llevó, en 1968, a unirse con Tony Iommi, Geezer Butler y Bill Ward para formar una de las bandas más influyentes de todos los tiempos, Black Sabbath. En los años 70, Black Sabbath emergió con un sonido oscuro, potente y totalmente innovador. El álbum Paranoid 1970 redefinió el concepto de heavy metal y posicionó a Ozzy como la voz de una generación inconforme. Su forma de cantar aguda, inquietante, casi hipnótica junto con las letras cargadas de crítica social, horror y espiritualidad, hicieron de Sabbath un fenómeno cultural. Pero al mismo tiempo, el éxito comenzó a arrastrar a Ozzy hacia un abismo de excesos, alcohol, drogas y una vida caótica detrás del escenario. Para finales de la década de 1970, los problemas con las drogas y su comportamiento errático se volvieron insostenibles. En 1979, Ozzy fue despedido de Black Sabbath, una decisión que muchos creyeron que pondría fin a su carrera. Sin embargo, fue justo en ese momento cuando nació el verdadero mito de Ozzy Osbourne. Con el apoyo inquebrantable de Sharon Arden, quien luego se convertiría en su esposa, Ozzy lanzó su carrera como solista con el álbum Blizzard of Oz 1980, que contenía himnos inmortales como Crazy Train y Mr. Crowley. Este disco lo catapultó a un nuevo nivel de fama mundial. La década de 1980 no estuvo exenta de controversias. Ozzy protagonizó uno de los incidentes más impactantes en la historia del rock cuando, durante un concierto en 1982, mordió la cabeza de un murciélago real, creyendo que era de utilería. El escándalo fue tal que se convirtió en parte inseparable de su leyenda. Además, la tragedia golpeó su vida personal cuando su guitarrista y amigo cercano, Randy Rhoads, murió en un accidente aéreo en 1982. Este evento lo destrozó emocionalmente, pero también marcó un punto de inflexión en su música, que se volvió más profunda y emotiva. Durante los años 90 y principios de los 2000, Ozzy consolidó su imagen como ícono cultural. Su álbum No More Tears 1991 fue un éxito rotundo y su participación en festivales como Ozzfest fundado por Sharon lo mantuvo en la cima de la escena metal.
Pero una faceta más íntima y real del cantante se reveló al mundo con el programa de telerrealidad The Osbournes, 2002 a 2005, transmitido por MTV. Allí, los fanáticos conocieron a Ozzy, padre de familia, caótico pero adorable, que luchaba contra sus demonios personales mientras intentaba llevar una vida normal con Sharon y sus hijos Callie y Jack. Sin embargo, el precio de una vida de excesos comenzó a pasar factura. En 2003, Ozzy sufrió un accidente grave con un cuatriciclo que casi le cuesta la vida y le dejó secuelas físicas permanentes. Años más tarde, en 2020, reveló públicamente que padecía Parkinson, una enfermedad que ya lo había debilitado desde 2003. A pesar de los dolores, las cirugías y la pérdida de movilidad, Ozzy continuó componiendo y grabando música. Su álbum Ordinary Man 2020 fue recibido con gran éxito y en 2022 lanzó Patient No. 9, que contó con colaboraciones de artistas de renombre como Jeff Beck y Eric Clapton. Para 2025, su salud estaba muy deteriorada, pero Ozzy no quería retirarse sin una última muestra de su grandeza. Así nació la idea de Back to the Beginning, un concierto de despedida realizado el 5 de julio de 2025 en Delo Park, Birmingham. Este evento fue mucho más que un espectáculo, fue una ceremonia de homenaje a su legado. Miles de fanáticos viajaron desde todas partes del mundo para presenciarlo, conscientes de que podría ser la última vez que verían al príncipe de las tinieblas en el escenario. En este concierto, Ozzy apareció sentado en un trono negro, adornado con calaveras y murciélagos, símbolo de su reinado en el mundo del metal. A pesar de su fragilidad, interpretó clásicos como War Pigs y Iron Man con una pasión que conmovió hasta las lágrimas a su público. Para muchos, aquella noche no fue solo un adiós, sino una celebración de más de 5 décadas de música, locura y autenticidad. Después de ese histórico concierto, Ozzy pasó sus últimos días en su casa en Buckinghamshire, Inglaterra. Allí, rodeado de Sharon, sus hijos y sus nietos, encontró una paz que parecía imposible en su juventud. Videos como el publicado por Kelly Osbourne donde se lo ve sonriendo y jugando con su nieto Sidney apenas 2 días antes de su muerte mostraron una imagen tierna y humana, muy distinta de la leyenda salvaje que todos conocían. La mañana del 22 de julio de 2025, su salud se deterioró drásticamente. Un equipo de emergencias médicas, incluido un helicóptero de rescate, llegó a su residencia para intentar salvarle la vida durante más de 2 horas. Pero el destino ya estaba escrito. A los 76 años, Ozzy Osbourne falleció, dejando al mundo del rock en estado de shock. Sus fans, medios de comunicación y colegas rindieron tributos masivos, recordando su influencia y su inquebrantable espíritu. Su muerte no solo marcó el fin de una carrera irrepetible, sino también el cierre de un capítulo en la historia de la música. Ozzy fue, y seguirá siendo, mucho más que un cantante, fue un luchador, un creador de tendencias y un hombre que vivió como quiso, sin pedir permiso y sin arrepentirse de ser auténtico. La vida de Ozzy Osbourne se puede describir como una montaña rusa de gloria, tragedias y resurrecciones inesperadas. Su ascenso a la fama con Black Sabbath fue meteórico. En los años 70, la banda se convirtió en pionera de un género nuevo, oscuro y revolucionario, el heavy metal. Con canciones como Paranoid, Iron Man y War Pigs, Ozzy no solo se destacó como vocalista, sino que se convirtió en la voz de una generación que buscaba algo más que el rock convencional. Su imagen irreverente, su mirada salvaje y su voz desgarradora lo posicionaron como un líder natural de un movimiento que muchos críticos al principio despreciaban pero que luego acabaron reconociendo como un cambio radical en la música. Sin embargo, su vida personal fue tan caótica como su música. El éxito le trajo consigo una avalancha de excesos, drogas, alcohol y un comportamiento impredecible que comenzó a afectar su relación con sus compañeros de banda. El punto de quiebre llegó en 1979, cuando fue despedido de Black Sabbath. Muchos creyeron que era el final de Ozzy. Pero lo que parecía una caída inevitable se transformó en el inicio de una nueva etapa de gloria.
Su carrera como solista, impulsada por Sharon, fue un renacimiento. Blizzard of Oz no solo fue un éxito comercial, sino un manifiesto de que Ozzy podía brillar sin la sombra de Sabbath. Crazy Train se convirtió en un himno temporal y, con la ayuda del virtuoso guitarrista Randy Rhoads, Ozzy creó una identidad propia que lo llevaría a convertirse en una leyenda independiente. Sin embargo, el destino volvió a golpearlo en 1982, cuando Randy Rhoads murió en un accidente aéreo. Esta tragedia los unió en una profunda depresión, pero también lo impulsó a escribir algunas de sus canciones más emotivas. A lo largo de los 80 y 90, Ozzy continuó su lucha interna contra las adicciones. Hubo episodios oscuros, como el escándalo de 1989 cuando, bajo los efectos del alcohol y las drogas, intentó estrangular a Sharon. Este hecho casi destruye su matrimonio, pero también marcó un punto de inflexión en su vida personal. Sharon se mantuvo firme a su lado, y juntos enfrentaron no solo los demonios internos de Ozzy, sino también la implacable presión de la fama. El nuevo milenio trajo consigo un giro inesperado en la vida del príncipe de las tinieblas. El reality show de Osbournes, emitido por MTV entre 2002 y 2005, mostró un lado completamente distinto de Ozzy. Lejos del escenario y las luces, se veía como un padre torpe pero adorable, lidiando con la cotidianidad de una familia excéntrica. Este programa lo acercó a una audiencia mucho más amplia, convirtiéndolo en una figura de culto incluso para aquellos que nunca habían escuchado una canción de Black Sabbath. No obstante, la vida no le dio tregua. En 2003, sufrió un accidente con un cuatriciclo en su propiedad que casi le cuesta la vida. Las cirugías posteriores dejaron secuelas graves, y años después el Parkinson se convirtió en una batalla constante. A pesar de todo, Ozzy nunca se rindió. Contra pronósticos médicos, volvió a los escenarios y grabó álbumes como Ordinary Man 2020 y Patient Number 9 2022, demostrando que su voz y su espíritu creativo seguían intactos. La escalada hacia su despedida fue tan épica como su carrera. En 2025, consciente de que su tiempo era limitado, Ozzy planeó el que sería su último concierto, Back to the Beginning. Este evento, celebrado en Birmingham el 5 de julio de ese año, fue una despedida inolvidable. Ozzy, debilitado físicamente, apareció sentado en un trono gótico, pero su voz aún poseía la fuerza de antaño. Interpretó los clásicos que lo llevaron a la cima, mientras 45.000 fanáticos coreaban cada palabra, conscientes de que estaban siendo parte de un momento histórico. Tras aquel concierto, la caída final fue inevitable. Los días siguientes fueron una mezcla de paz y nostalgia. Ozzy, en su casa de Buckinghamshire, disfrutó del calor de su familia, compartiendo risas y recuerdos. Kelly, su hija, capturó uno de los últimos momentos de felicidad del cantante en un video donde se le ve saludando a su nieto Sidney. Este gesto sencillo, cargado de ternura, se volvió viral tras su muerte, conmoviendo a millones de personas. El 22 de julio de 2025, su estado de salud empeoró repentinamente. Un equipo de emergencias fue enviado a su residencia, e incluso un helicóptero fue llamado para brindarle atención médica avanzada. Durante casi 2 horas, intentaron salvarlo, pero el destino estaba marcado. La noticia de su muerte se propagó como un rayo, dejando un vacío imposible de llenar en el mundo del rock. Ozzy Osbourne no solo tuvo un ascenso y una caída, sino que vivió una serie de renacimientos que lo convirtieron en un mito viviente. Cada escándalo, cada tragedia y cada resurgimiento lo hicieron más grande. Su historia es la de un hombre que nunca dejó de luchar, aunque eso significara enfrentarse a sus propios demonios una y otra vez. Hoy, su legado sigue vivo en cada riff pesado, en cada voz rasgada que busca emular su estilo, y en cada fan que recuerda con emoción ese último grito de guerra en Birmingham. Los últimos días de Ozzy Osbourne fueron un reflejo de toda su vida, una mezcla de caos, emociones intensas y una vulnerabilidad que pocas veces se había mostrado al público.
Aunque para millones de fanáticos el príncipe de las tinieblas era una figura casi inmortal, detrás de los escenarios se encontraba un hombre cansado, marcado por las batallas contra sus propios demonios y por el peso de más de 5 décadas de excesos y gloria. Su final no fue silencioso, sino una despedida que resonó en todo el mundo. El concierto Back to the Beginning, celebrado el 5 de julio de 2025, fue su último rugido. A pesar de estar gravemente enfermo y con una movilidad reducida por el Parkinson y las secuelas de sus múltiples cirugías, Ozzy decidió que esa noche no se trataba de enfermedad ni de debilidad, sino de cerrar un ciclo. Sentado en un trono adornado con calaveras y murciélagos, símbolos eternos de su reinado en el heavy metal, cantó con una fuerza que conmovió a todos los presentes. Para muchos, fue un momento surreal. El hombre que había dado forma al heavy metal estaba allí, luchando contra su cuerpo pero con un alma que no se rendía. Tony Iommi, su eterno compañero de Black Sabbath, declaró tras su muerte: "No sé cómo lo logró. Se estaba desmoronando físicamente, pero su espíritu seguía siendo el de un guerrero". Esa noche fue todo para él. Sin embargo, después de esa gloriosa despedida, llegó la calma antes de la tormenta. Ozzy pasó las 2 semanas siguientes en su casa de Buckinghamshire, rodeado de su esposa Sharon, sus hijos y sus nietos. Las imágenes que su hija Kelly compartió en redes sociales mostraron un lado íntimo del cantante que muy pocos conocían, un abuelo tierno, riendo con su nieto Sidney, disfrutando de las pequeñas cosas. Ese video, filmado apenas 2 días antes de su muerte, se volvió viral tras su fallecimiento, mostrando un Ozzy sereno, muy diferente del ícono salvaje que todos recordaban. Detrás de esas sonrisas, sin embargo, había conversaciones profundas y confesiones que marcaron sus últimas horas. Según amigos cercanos, Ozzy hablaba de sus arrepentimientos, de las decisiones impulsivas que casi lo destruyeron, de las veces que sintió que no habría un mañana. No obstante, también expresaba gratitud por Sharon, quien fue su roca durante los momentos más oscuros, por sus hijos, quienes lo acompañaron en cada recaída y recuperación, y por los millones de fanáticos que nunca dejaron de apoyarlo, incluso cuando él mismo dudaba de poder seguir en pie. "Si este es el final, al menos me voy sabiendo que viví como quise", habría dicho a Sharon en una de sus últimas conversaciones. El 22 de julio de 2025, el momento inevitable llegó. Esa mañana, su salud se deterioró de forma drástica. Sharon llamó inmediatamente a los servicios de emergencia y un equipo especializado, incluido un helicóptero de la Thames Valley Air Ambulance, acudió a su residencia. Durante casi 2 horas, los paramédicos lucharon por mantenerlo con vida, pero no había nada más que pudieran hacer. La noticia de su muerte a los 76 años recorrió el planeta en cuestión de minutos. Las redes sociales se inundaron con mensajes de dolor y gratitud, mientras que artistas como Elton John, Metallica, Jack White y Ronnie Wood publicaron tributos emocionales. "El mundo perdió una voz única, pero su espíritu vivirá por siempre", escribió Elton John. Los medios también rescataron episodios oscuros de su vida, recordando sus excesos, sus adicciones y sus momentos más escandalosos. Entre ellos, el incidente de 1989 en el que, bajo los efectos del alcohol y las drogas, intentó estrangular a Sharon, algo que ambos reconocieron y superaron con el tiempo. Sin embargo, lo que dominó el relato tras su muerte no fueron los escándalos, sino su increíble capacidad de redención. Ozzy nunca huyó de sus errores, los enfrentó y los transformó en canciones que se convirtieron en himnos para millones. La reacción de los fanáticos fue monumental. En Birmingham, cientos de personas se reunieron frente a Vela Park, el escenario de su último concierto, dejando flores, velas y mensajes que decían: "Gracias por el viaje, príncipe de las tinieblas". Su música sonaba en cada rincón de la ciudad y en las emisoras de todo el mundo. Era como si el planeta entero estuviera despidiéndose de un viejo amigo que, a su manera, siempre estuvo ahí. El clímax emocional de su historia no está solo en su muerte, sino en lo que logró a pesar de todo.
su capacidad para levantarse después de cada caída, para convertir su dolor en arte y para seguir adelante aun cuando su cuerpo estaba al límite, es lo que lo convierte en una figura única. En sus últimos días, Ozzy dejó un mensaje poderoso: no se trata de vivir sin errores, sino de enfrentarlos y seguir adelante con la cabeza en alto. Ese es el verdadero legado de Osbourne. Ozzy Osbourne no fue simplemente un cantante, fue un fenómeno cultural que definió una era y rompió todas las reglas posibles. Desde la perspectiva de nuestro canal, su vida es una mezcla fascinante de genialidad, autodestrucción y redención. ¿Cuántos artistas en el mundo del rock pueden decir que revolucionaron la música dos veces? Primero con Black Sabbath, dando origen al heavy metal, y luego como solista, creando himnos que siguen vivos décadas después de su lanzamiento. Esa dualidad del ídolo y el hombre imperfecto es lo que lo hace tan memorable y tan real. Nuestra opinión sobre Ozzy se basa en su capacidad para sobrevivir a todo, los excesos, los accidentes, las adicciones e incluso a sí mismo. Hubo momentos en los que el mundo pensó que no volvería, especialmente tras el accidente con el cuatriciclo en 2003 o cuando reveló su diagnóstico de Parkinson. Pero Ozzy siempre tuvo esa fuerza rebelde que lo impulsaba a volver al escenario, como si cada concierto fuera una batalla que debía ganar. Back to the Beginning, su última actuación en Birmingham, no fue solo un show, fue una declaración de victoria frente a la vida y la muerte. No podemos ignorar los escándalos que marcaron su carrera, porque son parte integral de su historia. El infame episodio de morder la cabeza de un murciélago en 1982, sus peleas con Black Sabbath y los incidentes violentos bajo el efecto de las drogas lo convirtieron en un personaje polémico. Pero lo que distingue a Ozzy de otros artistas con historias turbulentas es que nunca intentó ocultar su verdad. Siempre fue brutalmente honesto sobre sus errores y sus demonios, lo que lo hizo aún más humano y cercano a sus fanáticos. El Ozzy que vimos en The Osbournes, 2002 a 2005, nos permitió conocer otra cara, el hombre de familia, torpe pero encantador, que intentaba ser padre en medio del caos de su vida pública. Este contraste entre la estrella de rock salvaje y el hombre vulnerable es una de las razones por las que sigue siendo tan querido. Cuando vemos el video de Kelly, donde Ozzy saluda con una sonrisa a su nieto Sidney 2 días antes de morir, nos damos cuenta de que su mayor logro no fue solo la música, sino la familia que construyó. Para nuestro canal, Ozzy Osbourne es un símbolo de lo que significa vivir sin miedo. Su vida no fue perfecta, pero fue auténtica. Nos enseñó que la grandeza no surge de la perfección, sino de la lucha contra nuestras propias sombras. Hoy, su legado se siente en cada nueva banda de metal que nace inspirada en su estilo, en cada fan que corea Crazy Train como si fuera la primera vez y en cada persona que, como él, se niega a rendirse. Queremos saber qué piensas tú. ¿Qué significa Ozzy Osbourne para ti? ¿Lo recuerdas como el ídolo rebelde que cambió la música para siempre o como el hombre que enfrentó sus errores con valentía? ¿Qué canción o momento de su carrera te marcó más? Déjanos tu opinión, porque su historia es, en cierto modo, también la historia de todos nosotros, una lucha constante por ser libres, por ser auténticos y por dejar una huella que nunca se borrará. Hay algo profundamente conmovedor en el último capítulo de la vida de Ozzy Osbourne. Su historia fue un torbellino de excesos, escándalos, gloria y redención, pero al final, lo que queda es la imagen de un hombre que lo dio todo por la música y por sus fanáticos. Con su partida, no solo despedimos a un cantante, sino a un espíritu rebelde que nunca aceptó vivir bajo las reglas de nadie más. La última vez que el mundo lo vio sobre el escenario, el 5 de julio de 2025, se sintió como si el tiempo se detuviera. A pesar de la fragilidad de su cuerpo, Ozzy brillaba con una fuerza que parecía sobrenatural. Back to the Beginning no fue solo un concierto, fue una carta de amor a Birmingham, a Black Sabbath, a Sharon y a cada uno de los millones de fanáticos que lo siguieron desde los años 70. Esa noche no fue una despedida triste, sino una celebración de lo que Ozzy representó, libertad, poder y autenticidad. Su legado no se mide solo en los discos vendidos o en los éxitos en las listas.
Se mide en el impacto que tuvo en la cultura popular, en las bandas que nacieron gracias a su influencia, y en los fanáticos que encontraron consuelo y fuerza en sus canciones. Crazy Train, No More Tears Over Pegs no son solo canciones, son gritos de vida que seguirán resonando por generaciones. Hoy, mirar atrás es inevitable. Recordamos al joven de Birmingham que soñaba con escapar de la pobreza, al artista que desafió a la industria con su estilo único, al hombre que luchó contra sus propios demonios y ganó la batalla más importante, la de ser recordado no por sus caídas, sino por su valentía para levantarse. Al final, lo que queda no es solo su música, sino la sensación de que conocimos un secreto que antes estaba oculto. Un secreto que dice que, incluso en medio de la oscuridad más absoluta, se puede brillar con una luz eterna. Ozzy se ha ido, pero su voz seguirá viva, como un eco inmortal que nos recuerda que algunas leyendas nunca mueren.